La tenue luz de la noche de Buenos Aires se filtraba a través de las pesadas cortinas del dormitorio. Valentina Borges miraba pensativa al techo, escuchando la respiración acompasada de su marido, que dormía a su lado. Mateo Echeverría, su marido desde hacía 5 años, parecía tranquilo y sereno incluso mientras dormía. Valentina se puso de lado y observó su perfil en la penumbra. Algo sutil había cambiado entre ellos en los últimos meses. Alguna sutil grieta había aparecido en su relación. «Debería ser feliz», pensó Valentina examinando el anillo que llevaba en la mano. «Tengo todo lo que se puede soñar. Un marido cariñoso, un negocio próspero, un hogar acogedor. Y sin embargo...» Mateo se movió y abrió los ojos. «¿No puedes dormir?» Su voz sonaba ronca por el sueño. Solo pensaba. Valentina sonrió y le puso la mano en el hombro. «Hace mucho tiempo que no pasamos tardes juntos. Lo he echado de menos». Mateo le besó suavemente la frente. «Lo siento, mucho trabajo últimamente. Un nuevo proyecto exige toda mi atención». «Lo entiendo», susurró Valentina, aunque en algún lugar del fondo de su mente intuyó la falsedad de sus palabras. «Reunión importante mañana», Mateo bostezó. «Necesito dormir un poco». Se dio la vuelta sobre su otro lado, y pronto su respiración era constante y profunda de nuevo. Valentina permaneció despierta durante largo rato, escuchando el silencio de su gran casa, intentando averiguar qué la mantenía despierta. La mañana era gris y húmeda. La llovizna golpeaba el tejado, creando una melodía melancólica. Valentina se despertó sola. Mateo se había ido a trabajar temprano, como de costumbre. En la mesa de la cocina encontró una nota. «Llegaré tarde, no me esperes levantada. M». Valentina arrugó el trozo de papel y lo tiró a la papelera. La tercera vez esta semana. Siempre había llamado antes. Se sirvió una taza de café fuerte y se acercó a la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles de Buenos Aires en un lienzo sombrío. Valentina suspiró y miró el reloj. Tenía que abrir el café dentro de 1 hora. El sabor, un pequeño café en el centro de la capital argentina, era la creación de Valentina, su pequeña isla de libertad y creatividad. Hacía 3 años que se había arriesgado a invertir todos sus ahorros en este local, y ahora el café era uno de los más populares del barrio. Valentina se vistió rápidamente, eligiendo un vestido azul oscuro y zapatos cómodos. De camino a la cafetería, notó que el corazón le latía con fuerza, una sensación de ansiedad desconocida que la acompañaba desde que se despertó. Su ayudante, María, ya estaba en su puesto, limpiando las mesas y preparando la cafetería para la apertura. «Buenos días, señora Borges», sonrió la chica. «Parece cansada». «No he dormido bien, María». Valentina colgó su capa en el perchero. «¿Qué tal ayer?» «Hubo muchas visitas. Les gustó mucho el nuevo postre que preparaste». Valentina asintió y entró en la cocina. El olor a café recién molido y a productos horneados solía levantarle el ánimo, pero hoy ni siquiera eso la ayudaba. Comenzó a preparar mecánicamente los primeros pedidos, intentando concentrarse en su trabajo. A media tarde, cuando la cafetería estaba llena, Valentina se sintió muy mareada. Apoyó la mano en el mostrador, intentando sobreponerse a la repentina debilidad. María se dio cuenta de su estado e inmediatamente se acercó. «Señora Borges, ¿se encuentra mal? Está pálida». «Solo mareada». Valentina respiró hondo. «No es nada. Siéntate un rato, yo me arreglo», dijo María con insistencia, ayudándola a sentarse en una silla en un rincón del pasillo. Valentina se sentó, sintiendo un sudor frío en la frente. Le había ocurrido varias veces en la última semana, pero lo había atribuido al cansancio y al estrés. Hoy, sin embargo, el ataque era peor que de costumbre. «¿No deberías ir al médico?», preguntó María, trayendo un vaso de agua. «Últimamente no eres tú misma». «Ya se me pasará», respondió Valentina con terquedad, aunque su voz interior le decía que podía ser más grave. Después de cerrar el café, Valentina entró en la farmacia. El corazón le latía con fuerza, debilidad, mareos, fatiga, y un detalle más que no había contado a nadie, el retraso. 2 semanas. Eso no había ocurrido nunca. En casa fue directamente al baño. Con manos temblorosas, Valentina abrió el paquete con la prueba de embarazo. Las instrucciones eran sencillas. 2 rayas significaban un resultado positivo.
El tiempo transcurrió con una lentitud angustiosa. Valentina se sentó en el borde de la bañera, apretó las manos y miró la prueba. Casi inmediatamente apareció una raya, y luego, poco a poco, empezó a aparecer la segunda. 2 rayas, nítidas y brillantes. Valentina estaba entumecida. Ella y Mateo habían hablado de tener hijos, pero siempre aplazaban la decisión. Primero el negocio tuvo que volver a ponerse en pie. Luego Mateo consiguió un ascenso y se vio desbordado por el trabajo. Pero ahora, un bebé, su bebé. Se llevó la mano al estómago, sin acabar de creerse lo que había pasado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de pena, sino de una extraña mezcla de alegría, miedo y esperanza. Mateo llegó tarde a casa. Valentina le oyó cerrar la puerta en silencio, quitarse los zapatos en el pasillo y encender la luz de la cocina. Ella le esperó en el salón, sentada en un sillón con un libro que no podía leer por la excitación. «Sigue levantada», dijo Mateo al entrar en la habitación. Parecía cansado. Llevaba la corbata suelta y la camisa parcialmente desabrochada. «Te dije que no me esperaras despierta». «Tenemos que hablar», dijo Valentina en voz baja. Mateo suspiró y se sentó en la silla frente a ella. «¿Pasa algo?» «Mateo, estoy embarazada». El silencio que flotaba en la habitación parecía palpable. Mateo la miró con los ojos muy abiertos, y Valentina no podía entender lo que su mirada expresaba. ¿Shock, alegría o miedo? «¿Estás segura?», preguntó finalmente. «Hoy he hecho una prueba. 2 rayas. Mañana pediré cita con el médico para confirmarlo». Mateo se levantó lentamente y se acercó a ella. Se arrodilló junto a la silla y le cogió las manos. «Vamos a ser padres», dijo con una sonrisa. Pero Valentina notó lo tensos que tenía los hombros. Cómo intentaba parecer complacido. «Eso es maravilloso, Vale». La besó, pero el beso salió seco y corto. Valentina sintió que el corazón se le apretaba de ansiedad. «¿No te complace?», no era una pregunta, sino una afirmación. «No, que no lo eres», se apresuró a objetar Mateo. «Es que esto es inesperado. Tenemos mucho que planificar, que preparar». «Tendremos unos 8 meses para hacerlo», dijo Valentina suavemente. «Más que suficiente». Mateo asintió, besándola de nuevo y abrazándola con fuerza. «Te quiero, Vale, y amaré a nuestro hijo». Esa noche, Mateo no pudo dormir durante mucho tiempo. Valentina podía sentir su inquietud, oírle removerse en la cama, suspirar pesadamente. Algo iba mal, algo que ella no entendía. Por la mañana Mateo se fue antes de lo habitual, sin esperar a desayunar. Valentina se quedó sola con sus pensamientos y sus dudas. Llamó a la clínica y pidió cita con un ginecólogo. Luego marcó el número de su mejor amiga, Estela Montero. «¿Estela? Soy yo. Tenemos que vernos». Estela era amiga de Valentina desde la infancia. Crecieron en el mismo barrio, fueron al mismo colegio, compartieron todos sus secretos. Cuando Valentina decidió abrir una cafetería, fue Estela quien primero apoyó la idea. Estela trabajaba como abogada en un gran bufete y era conocida por su franqueza y agudeza mental. Se reunieron en un pequeño parque no lejos de la casa de Valentina. El viento otoñal arrastraba las hojas caídas por los caminos y el cielo estaba cubierto de nubes grises. «Pareces preocupada», notó enseguida Estela, abrazando a su amiga. «¿Qué te pasa?». Se sentaron en un banco y Valentina habló de su embarazo y de la extraña reacción de Mateo. «Me dijo que se alegraba, pero me sentí falsa», terminó su relato. Como si no formara parte de sus planes. Estela se mordisqueó el labio pensativamente. «Puede que no sea solo por el bebé. ¿Os habéis visto mucho últimamente?». «Casi nada», admitió Valentina. «Se queda siempre hasta tarde en el trabajo, se va mucho de viaje de negocios, dice que tiene un proyecto importante». «¿Has notado algún otro cambio en su comportamiento? Quizá ha estado más pendiente de su aspecto, mira el móvil más a menudo». Valentina frunció el ceño. Ahora que Estela lo había mencionado, recordó cómo Mateo había comenzado a bloquear su teléfono con un código de acceso, a pesar de que no lo había hecho antes. Cómo había empezado a cambiarse de camisa más a menudo y a usar colonia nueva. «¿Crees que...?» No pudo terminar la frase. «No creo nada», dijo Estela en voz baja. «Pero si tienes sospechas, es mejor aclarar las cosas que agonizar con conjeturas». «¿Cómo? Simplemente preguntarle si tiene otra mujer». «¿Por qué no? Siempre habéis sido sinceros el uno con el otro. Honestidad».
Valentina sonrió amargamente. Una vez había sido la base de su relación con Mateo, pero ahora no estaba segura de poder confiar en sus palabras. Esa noche, cuando Mateo regresó a casa, Valentina preparó su plato favorito, asado con chimichurri. Puso la mesa en el comedor y encendió velas. Mateo se sorprendió al ver tanta preparación. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó besándole la mejilla. No mucho, sonrió Valentina. Solo quería regalarnos una velada romántica. Comieron en relativo silencio. Valentina intentó entablar una conversación informal, pero Mateo respondía monosilábicamente, mirando a menudo su reloj. ¿Tienes prisa?, preguntó finalmente. No, solo... Mañana tengo que madrugar. Mateo, Valentina dejó el tenedor a un lado. Tenemos que hablar. Él se tensó, su rostro se volvió cauteloso. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. ¿Qué está pasando, Mateo? Apenas nos vemos, no hablamos. Siempre estás en el trabajo o en otra parte. Y ayer, cuando te conté lo del bebé, vi que no estabas muy contento. Mateo desvió la mirada, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Vale, es que tengo mucho trabajo. Ya sabes lo ajetreada que está la empresa en estos momentos. Este nuevo proyecto... No es solo trabajo, le interrumpió Valentina. ¿Tienes a alguien más? La pregunta quedó flotando en el aire. Mateo se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. ¿Qué tontería es esa? Claro que no la tengo. ¿Cómo puedes pensar una cosa así? Has cambiado, Mateo. Lo noto. El embarazo te pone de mal humor, intentó sonreír. No tengo a nadie, vale, solo a ti. Se levantó, rodeó la mesa y la abrazó por detrás, besándole el cuello. Siento haberte hecho dudar. Te quiero. Y a nuestro futuro hijo. Valentina quería creerle. Con todo su corazón, quería creer que sus sospechas no eran más que un juego de la imaginación, acrecentado por los cambios hormonales. Pero algo dentro de ella seguía resistiendo, susurrando que Mateo no estaba diciendo la verdad. En la cama esa noche, él era amable y atento, de una manera que no había sido en mucho tiempo. Valentina lo observó mientras dormía, estudiando los rasgos familiares de su rostro, tratando de encontrar respuestas en ellos. Al día siguiente, Valentina acudió a su cita con el médico. La doctora Ramírez, una mujer mayor de ojos amables, confirmó el embarazo y dijo que Valentina debía estar de unas 6 semanas. Todo parece estar bien, dijo la doctora mientras revisaba los resultados de las pruebas. Pero tiene que descansar más, señora Borges. El estrés es malo para el bebé. El estrés. Valentina sonrió con amargura. ¿Cómo podía evitar el estrés cuando su vida familiar se desmoronaba? Al salir de la clínica, Valentina decidió pasar por el despacho de Mateo. Fue una decisión espontánea. Nunca se había presentado allí sin avisar. Inversiones Echeverría ocupaba toda la última planta de un moderno edificio del distrito financiero de la ciudad. Mateo había heredado el negocio de su padre y había ampliado enormemente su alcance en los últimos años. La recepcionista levantó las cejas sorprendida al ver a Valentina. Señora Echeverría, no la esperábamos hoy. Quería darle una sorpresa a mi marido, sonrió Valentina. ¿Está en su habitación? El señor Echeverría está en una reunión fuera de la oficina. No me dijo que vendrías. Valentina sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cuándo volverá? No es probable que hoy, echó un vistazo a la agenda. Tiene una reunión con inversores en el Hotel Palermo Sonia. Probablemente se retrase. Valentina asintió, dio las gracias a la mujer y salió del despacho. Palermo Sonia. Ella conocía este hotel, uno de los más lujosos de la ciudad. Un lugar al que se iba no solo para reuniones de negocios. Valentina cogió un taxi y llamó a la dirección del hotel. No sabía lo que hacía, pero no podía parar. La sospecha la carcomía por dentro, envenenando cada uno de sus pensamientos. El vestíbulo del Hotel Palermo Sonia era asombrosamente lujoso. Columnas de mármol, arañas de cristal, detalles dorados en la decoración. Valentina miró a su alrededor tratando de ver a Mateo entre los visitantes. El restaurante del hotel era visible a través de las puertas de cristal, y había poca gente allí a esta hora. Estaba a punto de irse, maldiciéndose por sus tontas sospechas, cuando lo vio. Mateo estaba sentado en una mesa en la esquina más alejada del restaurante. Frente a él había una joven de pelo castaño. Estaban absortos en la conversación, y la mano de Mateo descansaba encima de la mano de ella sobre la mesa.
Valentina se quedó paralizada, incapaz de moverse. La mujer dijo algo, y Mateo se rió sinceramente, abiertamente, de una manera que no se había reído en casa desde hacía mucho tiempo. Luego se inclinó y la besó, no fugazmente, sino larga y tiernamente. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Valentina no sintió más que vacío y frío corriendo por sus venas. Se dio la vuelta y caminó a paso ligero fuera del hotel antes de que Mateo o cualquier otra persona pudiera verla. Estaba lloviendo fuera. Valentina caminaba por la acera mojada, sin darse cuenta de cómo su ropa estaba empapada, las gotas heladas corriendo por su cara, mezclándose con sus lágrimas. No recordaba cómo había llegado a casa, cómo abrió la puerta, cómo se tumbó en la cama, estremecida por los sollozos. Todo empezó a encajar. Los retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, la nueva contraseña de su teléfono. Mateo la estaba engañando, y al parecer no era la primera vez. El teléfono de Valentina sonó. Miró la pantalla. Estela. Era como si su amiga sintiera que algo malo había sucedido. Vale, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando? Estela. La voz de Valentina temblaba. Tenías razón. Tiene otra. Los vi juntos. Oh, vale, lo siento mucho. ¿Quieres que vaya? No, ahora no. Necesito pensar qué hacer a continuación. Valentina colgó el teléfono y se acurrucó en la cama, rodeándose el vientre con los brazos como si protegiera a su hijo nonato de la cruel verdad. Su familia, que ella creía fuerte y feliz, resultó estar construida sobre la mentira y la traición. Pasaron 3 meses. Buenos Aires estaba sumida en una penumbra otoñal. Llovía casi todos los días, convirtiendo las calles de la ciudad en lienzos grises de charcos. Valentina estaba sentada en su café junto a la ventana, removiendo distraídamente una infusión de hierbas. Ya no podía tomar café porque estaba embarazada. Observaba a los transeúntes que hacían sus necesidades bajo los paraguas y pensaba en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Después del día en que vio a Mateo con otra mujer en el hotel, Valentina no había dicho ni una palabra a su marido sobre su descubrimiento. Ella había decidido esperar para reunir más información, para considerar sus acciones. El embarazo complicaba la situación, el bebé necesitaba a ambos padres, y Valentina no quería tomar ninguna decisión precipitada. Mateo seguía comportándose como si nada hubiera pasado. Estaba en casa más a menudo, incluso recogiendo a Valentina después del trabajo un par de veces y llevándola a los chequeos. Por fuera, todo parecía normal, incluso bueno. Un marido atento que se preparaba para ser padre. Pero Valentina se dio cuenta de pequeñas cosas. Cómo se apartaba cuando hablaba por teléfono. Cómo cambiaba rápidamente de tema cuando ella le preguntaba por sus reuniones de trabajo. Cómo a veces la miraba con aire ausente. Señora Borges, la señora Montero ha venido a verla. La voz de María sacó a Valentina de su ensoñación. Estela, elegante como siempre con un estricto traje de negocios, se acercó a la mesa y se sentó frente a su amiga. ¿Cómo te encuentras? Fue lo primero que preguntó, escrutando el rostro de Valentina. Físicamente, mejor. La toxicosis casi ha desaparecido. Valentina sonrió débilmente. Y mentalmente, ya sabes. Estela asintió. Era la única persona a la que Valentina le había contado su descubrimiento. ¿Todavía no has decidido qué hacer? Mañana voy a hacerme una ecografía rutinaria, dijo Valentina en lugar de una respuesta directa. Averiguaré el sexo del bebé. ¿Viene Mateo contigo? Sí, él está... Intenta ser un buen padre. Estela resopló, pero se contuvo de hacer comentarios. En su lugar sacó una carpeta de su bolso. He averiguado algo sobre su secretaria. Camila Fuentes, de 28 años, trabaja en la empresa de Mateo desde hace 1 año. Valentina se puso tensa. ¿Dónde has...? Conozco a alguien en su departamento jurídico. Estela se encogió de hombros. Nada especial. Información básica de un expediente de personal. Pero lo interesante es que está divorciada y se rumorea que sale con alguien de la dirección. Valentina apretó la taza con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Crees que es ella? ¿La mujer del hotel? No lo sé, respondió Estela con sinceridad. Pero encaja con la descripción que me diste. ¿Quieres que intente averiguar algo más? Valentina negó con la cabeza. No, todavía no. Esperaré hasta después del parto. Ahora mismo es más importante mantener la calma por el bien del bebé. Estela no discutió.
aunque estaba claro por la expresión de su cara que no aprobaba aquella decisión. Como quieras, pero estoy a tu disposición si me necesitas. Después de que su amiga se marchara, Valentina permaneció sentada junto a la ventana durante largo rato, observando cómo el día gris se convertía lentamente en el atardecer gris. Se llevó la mano a la barriga, que ya se notaba redondeada, aunque con la ropa holgada aún no se notaba el embarazo. En casa, Valentina se encontró con que Mateo había vuelto antes de lo habitual. Él estaba cocinando algo en la cocina. El olor de las especias y la carne llenó la casa. Decidí hacer la cena yo mismo, dijo, sonriendo cuando Valentina entró en la cocina. Siempre estás cocinando. Ya es hora de que yo también ponga de mi parte. Se acercó y la besó suavemente. Valentina se obligó a devolverle la sonrisa, aunque por dentro todo se agarrotaba ante la falsedad de aquella estampa idílica. Huele bien, dijo, apartándose con el pretexto de que necesitaba cambiarse. En el dormitorio, Valentina se hundió en el borde de la cama, tratando de hacer frente a sus emociones. ¿Cómo puedes fingir ser una familia feliz cuando sabes que tu marido abraza a otra mujer cuando no está contigo? ¿Cómo puedes alegrarte de su cariño sabiendo que es solo un intento de encubrir la culpa? La cena fue sorprendentemente bien. Mateo contó historias divertidas sobre la vida en la oficina, preguntó sobre las cosas en el café. Por momentos Valentina casi olvidaba sus sospechas, casi creía que las cosas podían mejorar. La ecografía mañana a las 11, le recordó mientras recogían la mesa. ¿No lo habéis olvidado? Claro que no, Mateo le apretó la mano. Estoy deseando que llegue este momento. Valentina asintió, sin confiar en su voz para responder. A la mañana siguiente viajaron juntos a la clínica. El doctor Ramírez los saludó cordialmente e invitó a Valentina a tumbarse en la camilla para examinarla. Ahora vamos a ver cómo está su bebé, dijo mientras encendía el ecógrafo. El gel frío en el estómago hizo que Valentina se estremeciera. Mateo estaba a su lado, cogiéndole la mano, con la mirada fija en el monitor. Ahí, señaló el médico a la pantalla. ¿Lo ves? Esa es la cabeza, y esos son los brazos y las piernas. Valentina no podía apartar la mirada de la pequeña criatura que se movía dentro de ella. Su bebé, vivo, real. ¿Quieres saber el sexo?, preguntó el doctor Ramírez. Valentina y Mateo asintieron al mismo tiempo. Vais a tener una niña, les informó el doctor con una sonrisa. Sana y activa, todas las constantes vitales son normales. Una niña, susurró Valentina, y los ojos se le llenaron de lágrimas. Mateo le apretó la mano con más fuerza, y cuando Valentina levantó la vista hacia él, se sorprendió al ver que sus ojos también brillaban de lágrimas. Gracias, dijo con voz ronca por la emoción. Al salir de la clínica, Valentina sintió una extraña mezcla de alegría y amargura. Alegría por el hecho de que pronto tendría una hija, una niña a la que amaría con todo su corazón, y amargura al pensar que esa niña podría nacer en una familia destruida por la traición. Tenemos que pensar en un nombre, dijo Mateo mientras volvían a casa. Sí, repitió Valentina, mirando por la ventanilla. Hay mucho que pensar. Esa noche, sola en casa, Valentina empezó a hacer una lista de todo lo que tendría que comprar para el bebé. Cuna, cochecito, ropa, juguetes. Pensar en preparar la llegada de su hija la distrajo de sus sombríos pensamientos sobre el futuro de su familia. Unos días más tarde, Estela sugirió celebrar una baby shower, una fiesta en honor de la futura hija. Se trataba de una tradición estadounidense que en los últimos años se había hecho cada vez más popular en Argentina. Necesitas una distracción, insistió Estela. Además, es una buena excusa para reunir a las amigas y conseguir regalos para la niña. Valentina se había resistido al principio. Le parecía hipócrita organizar una fiesta cuando su corazón estaba tan apesadumbrado. Pero al final aceptó. Tal vez Estela tenía razón y necesitaba un poco de distracción. Pero hagamos la fiesta en mi café, sugirió Valentina. Allí es cómodo y no tendremos que pedir comida en otro sitio. Estela estuvo de acuerdo y se encargó de organizar el evento. Valentina se sintió agradecida a su amiga. Últimamente le faltaba energía incluso para las tareas cotidianas, por no hablar de la planificación de la fiesta. Los preparativos del baby shower duraron 2 semanas. Estela envió las invitaciones, encargó la decoración y organizó el entretenimiento. Valentina se encargó del menú y prestó especial atención a los postres,
que siempre habían sido el punto fuerte de su cafetería. Mateo, al enterarse de la fiesta, propuso invitar también a sus colegas. Ellos también quieren felicitarnos, dijo. Además, Ricardo y su mujer han sido padres hace poco. Seguro que tienen muchos consejos útiles. Valentina estuvo de acuerdo, aunque la idea de que pudiera haber gente en la fiesta que supiera lo de la aventura de Mateo la hizo sentirse incómoda, pero no podía negarse sin una explicación. El día de la fiesta era sorprendentemente soleado y cálido, como si la naturaleza hubiera decidido tomarse un descanso de su abatimiento otoñal. El café El Sabor estaba decorado con guirnaldas de bolas rosas y blancas. Había jarrones con delicadas flores en las mesas y sonaba una música agradable. Los invitados empezaron a reunirse por la tarde. Vinieron los amigos íntimos de Valentina, varios parientes y vecinos. Estela se empleó a fondo, coordinó los juegos, se aseguró de que todos estuvieran cómodos y tomó fotos de los momentos clave. Hacia la noche, llegó un grupo de compañeros de Mateo, entre ellos su superior inmediato, Jorge Mendoza, y su mujer, y varios miembros de su departamento. Entre ellos, Valentina se fijó en una joven de pelo castaño, la misma que había visto con Mateo en el hotel. «Señora Echeverría, le presento a Camila Fuentes, mi asistente», dijo Jorge de forma ceremoniosa, mientras conducía a la mujer hacia Valentina. «Es una incorporación reciente a nuestro equipo, pero ya ha demostrado ser una empleada indispensable». Camila sonrió y le tendió la mano. «Es un placer conocerla, señora Echeverría. Mateo me ha hablado mucho de usted». Valentina respondió al apretón de manos, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Camila era hermosa, alta, esbelta, de ojos marrones vivaces y labios sensuales. El tipo de mujer que llamaba la atención con su sola presencia. «Igualmente, señorita Fuentes», dijo Valentina, sorprendida por la firmeza de su voz. «Espero que disfrute de nuestra pequeña fiesta». Mateo, al darse cuenta de su conversación, se acercó y se colocó junto a Valentina, poniéndole una mano en el hombro. Por fuera parecía tranquilo, pero Valentina podía sentir la tensión que emanaba de él. «Camila, me alegro de que hayas venido», dijo con una sonrisa tensa. «No sabía que Jorge también te había invitado. No podía perderme un día tan importante». Camila desvió la mirada hacia el estómago de Valentina. «Felicidades a las dos, una niña es maravilloso». Antes de que alguien pudiera responder, Estela anunció que era hora de jugar a los juegos tradicionales del baby shower. Los invitados se dividieron en equipos, y la fiesta continuó de una manera más divertida. Valentina trataba de mantenerse alejada de Camila, pero notaba cómo siempre estaba cerca de Mateo. Cómo intercambiaban frases cortas cuando pensaban que nadie podía verlos. Era insoportable observar sus secretas señales de atención, darse cuenta de que engañaban a todos a su alrededor, incluida ella. Estela también se percató de la tensión y se acercó a Valentina cuando ésta volvía a la barra a por agua. «¿Es ella?», preguntó Estela en voz baja, señalando a Camila con la cabeza. Valentina asintió en silencio. «Pensé que no se atrevería a traerla aquí». Estela podía oír la indignación en su voz. «Yo misma dije que estaba bien invitar a colegas». Valentina se encogió de hombros. «Además, técnicamente, fue Jorge quien la invitó. ¿Quieres que le diga algunos cariños?» «No», dijo Valentina con firmeza. «Esta noche no es momento para escenas. Sigamos con la fiesta». Estela aceptó a regañadientes, pero siguió lanzando miradas furiosas en dirección a Camila. Casi al final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Mateo se dirigió al centro de la sala y pidió atención. «Quiero dar las gracias a todos los que han venido a compartir esta alegría con nosotros esta noche», comenzó. «Convertirse en padre es la mayor felicidad y responsabilidad, y prometo ser digno de este título». Se volvió hacia Valentina y le tendió una cajita. «Esto es para ti, mi amor. Un pequeño regalo en honor de nuestra futura hija». Valentina abrió la caja. Dentro había unas llaves de coche con un llavero en forma de chupete de bebé. «Mateo, vamos, te lo enseñaré». Le cogió de la mano y la condujo hacia la salida de la cafetería. Un flamante todoterreno plateado con un gran lazo rosa en el capó estaba aparcado en la entrada. «Un coche seguro y cómodo para ti y nuestra chica», abrazó Mateo a Valentina, «para que podáis viajar cómodamente». Los invitados aplaudieron. Valentina se quedó atónita. No había esperado un regalo tan caro. Por un momento incluso pensó que todas sus sospechas eran un error, que Mateo realmente la amaba
y estaba esperando un hijo. Pero entonces se fijó en la mirada de Camila, fría, calculadora, nada que ver con su habitual máscara sonriente. Y las dudas volvieron con renovado vigor. Cuando los invitados empezaron a marcharse, Valentina vio a Camila salir y dirigirse hacia su coche nuevo. Abrió el capó y examinó algo en su interior. Valentina, impulsada por la curiosidad y la sospecha, salió para seguirla. «¿Qué está haciendo, señorita Fuentes?», preguntó acercándose. Camila se estremeció y cerró rápidamente el bonete. «Oh, señora Echeverría, perdone mi curiosidad», sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Solo quería ver el motor. Me gustan los coches. Es una afición mía». «Así es». Valentina no se creyó ni una palabra. «¿Y qué viste de interesante?». «Una excelente modelo», Camila se encogió de hombros. «Mateo hizo una buena elección. Un coche muy fiable». Había algo en su tono que hizo que Valentina se tensara. «Gracias por la evaluación», respondió con frialdad. «Pero la próxima vez, por favor, pide permiso antes de tocar cosas ajenas». «Por supuesto», Camila hizo una leve reverencia. «Siento las molestias. Tengo que irme. Mañana es un gran día de trabajo». Se fue con pasos rápidos, dejando a Valentina desconcertada y preocupada. ¿Qué hacía Camila con el coche? ¿Solo curiosidad? ¿O algo más siniestro? Valentina quería examinar ella misma el motor, pero no entendía nada de mecánica. Además, Estela la había llamado para que entrase a despedirse de los últimos invitados. La fiesta terminó tarde. Mateo ayudó a limpiar la basura básica y dijo que se iría a casa en su coche. «Todavía tengo que pasar por la oficina a recoger unos papeles», explicó. «Y tú conduces el coche nuevo, acostúmbrate. Nos vemos en casa». Valentina asintió, aunque la idea de conducir el coche que Camila estaba inspeccionando la inquietaba vagamente. Estela se ofreció a acompañarla. «He visto a esa mujer merodeando por tu coche», dijo, mientras se abrochaba el cinturón. «¿Te fías de ella?». «No», respondió Valentina con sinceridad, arrancando el motor. «¿Pero qué podría hacer? Estamos en público». Salieron a la calle de noche. El coche era cómodo y espacioso, viajaba suave y silenciosamente. Valentina se fue relajando. Tal vez sus sospechas sobre Camila no eran más que la paranoia de una embarazada cansada. Estela vivía a unas cuadras del café. Valentina la dejó en su casa y se despidió, prometiendo llamarla mañana. Luego giró hacia su barrio. El camino discurría por una calle muy transitada, donde había mucho tráfico incluso de noche. En uno de los cruces, Valentina se detuvo ante un semáforo en rojo. Cuando el semáforo se puso en verde, pisó el acelerador, pero en ese momento un coche salió de un callejón lateral y casi la atropella. Valentina giró el volante y pisó el freno. No pasó nada. El pedal cayó al suelo, pero el coche no redujo la velocidad. El pánico se apoderó de ella. «No, no, no». Valentina siguió pisando el freno, pero fue en vano. El semáforo del siguiente cruce también estaba en verde, y Valentina se apresuró a pasarlo, tratando desesperadamente de pensar qué hacer. La carretera tenía una ligera pendiente y el coche empezó a acelerar. Valentina intentó usar el freno de mano, pero tampoco funcionó. Echó un rápido vistazo al velocímetro. La flecha ya había superado los 80 kilómetros por hora y seguía subiendo. La calle se estrechaba y más adelante había una curva. Valentina sabía que no podría llegar a esa velocidad. Se fijó en un pequeño descampado a un lado de la carretera y decidió dirigir el coche hacia allí para evitar colisionar con otros coches. Pero en ese momento un camión salió de la calle lateral. Valentina giró el volante intentando evitar la colisión, pero la velocidad era demasiado alta y los frenos no funcionaban. Los neumáticos chirriaron, el metal se raspó, los cristales se hicieron añicos y luego se hizo la oscuridad. Valentina no sabía cuánto tiempo había pasado cuando volvió a abrir los ojos. Había luces brillantes por todas partes, hombres uniformados de un lado para otro, alguien hablando por un walkie-talkie. Oía las sirenas de una ambulancia y de la policía. «Señora, ¿puede oírme?». Un paramédico se inclinó sobre ella. «No se mueva, tiene heridas graves». Valentina intentó decir algo, pero su garganta no le hizo caso. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero sobre todo en el estómago. El bebé, su hija. Hemorragia uterina. Oyó un fragmento de conversación entre los paramédicos. «Tenemos que ir al hospital ahora». La subieron a una ambulancia. Lo último que Valentina recordaba antes de volver a desmayarse era a Camila inclinada sobre el capó de su coche.
Ahora se daba cuenta de que no era simple curiosidad. La siguiente vez que Valentina despertó, estaba en una habitación de hospital. Paredes blancas, olor a medicamentos, el monótono pitido de los aparatos médicos. Sentía el cuerpo extraño, pesado y dolorido. Lo primero que pensó fue en el bebé. Valentina intentó moverse, tocarse el abdomen, pero se encontró con las manos conectadas a una vía intravenosa y el cuerpo inmovilizado con vendas. «Despierta». Una fría voz femenina la hizo girar la cabeza. Camila Fuentes estaba sentada en una silla junto a la ventana. Su aspecto era impecable. Traje elegante, maquillaje perfecto y peinado elaborado. «¿Qué haces aquí?». La voz de Valentina era ronca y débil. Camila se levantó y se acercó a la cama. Una sonrisa fría se dibujó en su rostro. «El bebé ya no está. Tu marido por fin es libre». Las palabras golpearon más fuerte que el camión contra el que chocó su coche. El bebé se había ido. Su hija. «No», exhaló Valentina sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Estás mintiendo». «Pregunta a los médicos», se encogió de hombros Camila. «Ellos lo confirmarán. El accidente fue demasiado grave, pero tienes suerte de estar viva, por ahora». «Eres tú», susurró Valentina, dándose cuenta de todo de repente. «Le hiciste algo a los frenos». Camila no contestó, pero su sonrisa se hizo más amplia. «Mateo quería dejarte hace mucho tiempo», dijo en su lugar. «Pero era demasiado blando para hacerlo, y entonces te quedaste embarazada, y se sintió atrapado. Pero ahora las cosas serán diferentes». «Vete». Valentina trató de pulsar el botón de llamada a la enfermera, pero Camila interceptó su brazo. «Oh, me iré», susurró. «Pero recuerda, Mateo ya no te necesita, ni a ti ni a tu bebé». Camila le soltó la mano y se dirigió a la puerta. «No fue solo tu hija la que murió en el accidente», dijo, dándose la vuelta en la puerta. «Tu familia también murió». Se marchó, dejando a Valentina aturdida por la conmoción y el dolor. El bebé había desaparecido. Su niña, la que había visto en la ecografía, para la que ya había elegido un nombre, por la que había recibido tantos regalos en la fiesta. Valentina no supo cuánto tiempo pasó en ese estado, minutos u horas. La sacó de su estupor la llegada de una enfermera que venía a comprobar su vía intravenosa. «Mi niña», susurró Valentina. «Di la verdad». El rostro de la enfermera se volvió compasivo. «Lo siento mucho, señora Echeverría. Hicimos todo lo que pudimos, pero las heridas eran demasiado graves». Valentina abrió lentamente los ojos. El techo blanco de la habitación del hospital, el monótono pitido de los equipos médicos, el olor a antiséptico, todo le recordaba la pesadilla que había vivido. Giró la cabeza y vio una silla vacía junto a la ventana. No había nadie. Ni Mateo, ni la enfermera, ni siquiera la que le había dado la peor noticia de su vida, Camila. El bebé se había ido. Esas palabras resonaban en la cabeza de Valentina, desgarrándole el corazón. Bajó los ojos hacia su estómago, oculto bajo la manta del hospital. Ayer mismo había habido vida allí, su hijita, su futuro, su felicidad. Ahora había vacío, un vacío y un dolor tan intenso que parecía que ningún analgésico podría mitigarlo. Las últimas palabras de Camila resonaban en mis oídos. «Tu marido por fin es libre». Valentina apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas hasta que le dolieron. Se dio cuenta de todo. Camila había hecho algo a propósito a los frenos de su coche nuevo, un regalo de Mateo. También estaba involucrado en esto. ¿Su marido quería deshacerse no solo de ella, sino también de su hijo? Valentina no podía creer semejante traición. La puerta de la sala se abrió en silencio y entró una joven enfermera. «Estás despierta. Eso es bueno». Se acercó y comprobó las lecturas de los monitores. «¿Cómo se siente, señora Echeverría?» «Mi bebé», susurró Valentina. «Dígame, ¿es verdad?». La sonrisa de la enfermera se desvaneció y sus ojos se llenaron de compasión. «Lo siento mucho. Los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero las heridas eran demasiado graves». Valentina cerró los ojos y sus mejillas se llenaron de lágrimas. Incluso ahora, después de horas de darse cuenta, la noticia de perder a su hijo le parecía insoportable. «¿Y mi marido? ¿Ha venido?». «No, aún no ha venido nadie. Solo esa señorita de esta mañana. Dijo que estaba trabajando con tu marido. Así que Mateo ni siquiera ha venido a ver cómo está. Tal vez él no sabe sobre el accidente, o lo sabe todo desde el principio».
¿Puedo llamar? Valentina preguntó. Por supuesto. La enfermera le pasó el teléfono. Pero no te agotes. Necesitas descansar. Valentina marcó el número de Mateo con dedos temblorosos. Los pitidos. Largos y monótonos pitidos. Nadie contestó. Volvió a intentarlo con el mismo resultado. Finalmente decidió llamar a Estela. Su amiga contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando la llamada. ¿Vale? Dios mío, Vale. ¿Estás bien? Intenté visitarte, pero no me dejaron entrar, solo familiares. Estela, la voz de Valentina temblaba. Perdí al bebé. Silencio al otro lado. Luego un suspiro tranquilo. Oh, Vale. Lo siento mucho, lo siento muchísimo. Iré enseguida. No, no tienes que intentarlo. Valentina se sintió débil. Realmente no te dejarán entrar. Mejor, ¿has visto a Mateo? No contesta al teléfono. No. La voz de Estela se hizo más firme. Intenté contactar con él cuando me enteré del accidente. No cogía el teléfono. ¿Y cómo te enteraste? Me llamó la policía. Su teléfono se estropeó y tenían mis contactos allí como contactos de emergencia. Valentina asintió, aunque Estela no pudo verlo. Luego le contó a su amiga sobre la visita de Camila y sus palabras. Esa cosa. Estela no pudo contener la rabia. Sabía que había algo raro en ese coche. Tenemos que denunciarlo a la policía. No tengo pruebas, dijo Valentina cansada. Solo su palabra contra la mía. Y ella lo negará todo. Pero los frenos. ¿Debería haberlo comprobado la policía? No lo sé. Nadie me dice nada. Valentina sintió que el cansancio llegaba en oleadas. La conversación estaba agotando sus últimas fuerzas. Tengo que irme, dijo. Llámame si sabes algo de Mateo. Después de la conversación, Valentina cayó en un sueño intranquilo. Soñó con su hija por nacer, una niña con la sonrisa y los ojos de Mateo. La niña corría por el prado, riendo, llamándola. Y luego se convertía en Camila, y sonreía fríamente. Valentina se despertó con un sudor frío. Fuera de la ventana estaba oscuro. El día había pasado desapercibido en su estado de semi-inconsciencia. Una tenue luz nocturna ardía en la habitación, y Mateo estaba sentado en una silla junto a la ventana. Tenía un aspecto demacrado, camisa arrugada, ojeras y barba incipiente. Al darse cuenta de que estaba despierta, se acercó a la cama. Vale, su voz era ronca, como si hubiera estado en silencio durante mucho tiempo. ¿Cómo estás? Valentina lo miró fijamente, sin reconocer al hombre con el que había vivido 5 años. Delante de ella había un hombre extranjero y hostil. ¿Dónde has estado?, preguntó en lugar de responder. Me enteré del accidente esta mañana. Estaba en un viaje de negocios. Mentira. Mentiras de nuevo. Camila sabía sobre el accidente, por lo que Mateo debe haber sabido también. Nuestra hija está muerta, dijo Valentina, observando su reacción. La cara de Mateo se contorsionó y bajó los ojos. Lo sé, el doctor dijo. Lo siento, Vale. ¿Lo sientes? Ella no podía creer su hipocresía. Ni siquiera viniste enseguida. Me dejaste sola para que pasara por ello. Te lo dije, estaba de viaje de negocios. Vine tan pronto como pude. Camila estaba aquí. Valentina observaba cada uno de sus movimientos. Tu ama vino a decirme que ya eres libre. Mateo se puso pálido. Gotas de sudor aparecieron en su frente. ¿Qué, Camila? No sé qué quieres decir. Deja de mentir. Valentina intentó incorporarse, pero el dolor en las costillas se lo impidió. Te vi en el hotel. Sé que tienes una aventura. Y sé que le hizo algo a los frenos del coche que me regalaste. Mateo se quedó callado, todo su fingimiento desmoronándose bajo el embate de la verdad. Luego se hundió pesadamente en el borde de la cama. No lo sabía, dijo en voz baja. Te juro, Vale, que no sabía que ella haría algo así. Sí, nosotros teníamos una relación, pero nunca quise hacerte daño, mucho menos a nuestro hijo. Pero querías irte. Valentina se sentía extrañamente tranquila, como si toda emoción se hubiera consumido, dejando solo una cáscara vacía. Querías estar con ella, no conmigo. Mateo no lo negó. Se sentó con la cabeza gacha, pasándose la mano por el pelo. Un gesto que antes le había parecido tan familiar a Valentina, pero que ahora le resultaba extraño y distante. Estoy confundido, dijo finalmente. Camila comenzó como un coqueteo tonto.
Luego se convirtió en algo más. Pero cuando me contaste del embarazo, quise terminar con todo. Quería ser un buen padre. Pero no lo suficiente, Valentina terminó por él. No lo suficiente como para acabar de verdad con ella. Mateo se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Vete, dijo Valentina en voz baja. No quiero verte. Vale, hablemos cuando tú... ¡Vete!, casi gritó sin importarle lo que pudiera oír el personal del hospital. ¡Vete! Tú y tu amante mataron a nuestra hija. ¡Fuera! La puerta de la sala se abrió y una enfermera entró corriendo. ¿Qué ocurre? La señora Echeverría no debe ser molestada. Mateo se levantó alzando las manos en un gesto conciliador. Ya me iba, lo siento, Vale. Lo siento mucho. Salió, y una enfermera comprobó rápidamente el estado de Valentina y le dio una inyección de sedante. Pronto el mundo volvió a sumirse en la oscuridad, pero esta vez sin sueños. Los días siguientes fueron una serie interminable de procedimientos médicos, inyecciones y conversaciones sin sentido con los médicos. Sus heridas físicas sanaron, las costillas rotas se curaron, los moratones palidecieron, los cortes sanaron. Pero las heridas mentales de la pérdida de su hijo y la traición de su marido no hicieron más que empeorar. Mateo no volvió a venir, pero todos los días enviaba enormes ramos de flores que Valentina pedía a las enfermeras que sacaran de la habitación. No quería que nada le recordara a él. Al tercer día del accidente llegó Estela. De alguna manera consiguió convencer al personal de que era una pariente cercana. Valentina nunca se había alegrado tanto de ver a una amiga. «Tienes mejor aspecto», dijo Estela, aunque había preocupación en su voz. «¿Qué dicen los médicos?» «Que me recupero rápido», respondió Valentina sin vida. «Una semana más y te podrán dar el alta». «Eso está bien». Estela se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Valentina. «Hablé con Mateo». Valentina se tensó. Sus dedos se apretaron en la mano de su amiga. «¿Por qué?» Quería escuchar su versión de la historia. Dijo que ustedes dos hablaron y confesó haberla engañado. Sí, pero jura que no sabía nada de los planes de Camila. Dice que ella actuó por su cuenta, sin su conocimiento. Valentina sonrió amargamente. ¿Y tú le crees? No lo sé, respondió Estela con sinceridad. Pero la policía encontró pruebas de la manipulación del sistema de frenos de su coche. Están buscando a Camila para interrogarla. Valentina se incorporó sobre los cojines. ¿Qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? Mateo dice que lo intentó, pero te negaste a escucharlo. Estela se encogió de hombros. De todos modos, lo que importa ahora es que tienes pruebas. Esto no es un accidente, Vale. Esto es intento de asesinato. Valentina se recostó en las almohadas, mirando al techo. Intento de asesinato. Aquellas palabras sonaban tan irreales, tan alejadas de la vida, que había llevado incluso una semana atrás. Esposa feliz, futura madre, dueña de una cafetería de éxito. Ahora era una víctima, una mujer engañada que había perdido a su hijo. ¿Qué hago, Estela?, preguntó Valentina en un susurro, sin apartar los ojos del techo. ¿Cómo voy a seguir viviendo? Estela le apretó la mano con más fuerza. Día a día, respondió simplemente. Primero tenemos que recuperarnos físicamente, luego nos ocuparemos del resto. Estaré a tu lado, te lo prometo. Llamaron a la puerta y un hombre de mediana edad vestido con un estricto traje entró en la habitación. Señora Echeverría, soy el detective Álvarez, del Departamento de Policía de Buenos Aires. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Valentina asintió y Estela se levantó para irse. No, quédese, le pidió Valentina. Por favor. La detective no se opuso. Se sentó en una silla junto a la cama y sacó un bloc de notas. Señora Echeverría, nuestros expertos han descubierto que el sistema de frenado de su coche fue dañado deliberadamente. ¿Tiene idea de quién pudo hacerlo? Valentina se lo pensó un momento. Ella podría decir la verdad, dar el nombre de Camila, hablar de su visita al hospital. Pero ¿y si Mateo realmente no sabía acerca de sus planes? ¿Y si fue detenido como cómplice? A pesar de todo lo que había sucedido, Valentina no se atrevía a enviar al padre de su hijo por nacer a la cárcel. Al menos no ahora, no tan pronto. No lo sé, mintió ignorando la mirada sorprendida de Estela. No tengo enemigos. El detective se mostró escéptico. Su marido mencionó a una tal Camila Fuentes, compañera suya de trabajo. Dijo que la noche anterior al accidente ella mostró interés por su coche. ¿En serio?
Valentina intentó que su voz sonara sorprendida. No me había dado cuenta. Señora Echeverría, el detective se adelantó. Su mirada se volvió penetrante. Este es un caso serio. Un intento de asesinato. Si sabe algo... Estoy muy cansada, detective, le interrumpió Valentina. Los médicos dijeron que no debía preocuparme. ¿Podemos continuar esta conversación más tarde? El detective suspiró, pero asintió. Por supuesto. Que se mejore, señora Echeverría. Me pasaré en un par de días. Cuando se marchó, Estela se volvió hacia Valentina con expresión desconcertada. ¿Por qué no le dijiste la verdad? Esa mujer intentó matarte a ti y a tu hijo. Y lo consiguió a medias, comentó Valentina con amargura. Es que necesito tiempo para pensar las cosas. No quiero tomar decisiones precipitadas. Estela negó con la cabeza, pero no insistió. Sabía lo testaruda que podía ser su amiga cuando se decidía por algo. Vale, pero prométeme que no harás ninguna tontería. Lo prometo, Valentina sonrió débilmente. De todos modos, no voy a salir de este hospital en mucho tiempo. Cuando Estela se marchó, Valentina se quedó mirando por la ventana durante largo rato. El cielo estaba nublado y llovía ligeramente, igual que el día del accidente. Le parecía que el mundo entero lloraba con ella la pérdida de su hija, una niña que nunca debió nacer. Al día siguiente vino Mateo. No trajo flores, sino una foto de la ecografía en la que vieron a su hija por primera vez. Pensé que querrías quedártela, dijo, mostrando la foto. Como recuerdo. Valentina cogió la foto sin mirarle. Una imagen en blanco y negro de la pequeña criatura que una vez había vivido dentro de ella. El dolor volvió a oprimirle el pecho. Gracias, dijo en voz baja, metiendo la foto bajo la almohada. ¿Algo más? Mateo se sentó de nuevo en su silla, frotándose las manos nerviosamente. Hablé con el detective Álvarez. Dijo que no diste el nombre de Camila. ¿Por qué? Valentina se encogió de hombros, haciendo una mueca de dolor en las costillas. ¿Qué más da? No nos devolverá a nuestra hija. Estoy confundida, pronunció finalmente. Ella llegó a mi vida en un momento en que tú y yo estábamos distanciados. Tú estabas consumido por el café. Yo estaba consumido por el trabajo. Camila era algo nuevo, prohibido, excitante. Es mucho más joven, sonrió Valentina con amargura. Más atractiva, sin compromisos ni problemas. Ese no es el punto, Mateo sacudió la cabeza. Realmente pensé que estaba enamorado. Pero lo que ella hizo es monstruoso. No puedo estar con un hombre capaz de algo así. ¿Y ahora quieres volver conmigo? Valentina no podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo lo que ha pasado, quiero hacer las cosas bien, dijo Mateo sinceramente. Sé que algunas cosas no se pueden arreglar. Nuestra hija no puede volver. Pero tal vez, con el tiempo, podríamos... No, le interrumpió Valentina con firmeza. Lo nuestro se acabó, Mateo. En el momento en que decidiste engañarme, arruinaste nuestro matrimonio. Y el accidente y la muerte del niño no hicieron más que ponerle fin. Mateo parecía derrotado, pero no sorprendido. Parecía haber esperado esta respuesta. ¿Vas a pedir el divorcio? Sí. Valentina se sintió extrañamente aliviada de decir la palabra en voz alta. Tan pronto como salga del hospital, Mateo asintió, aceptando su decisión. No voy a interferir y ayudaré con las formalidades. Gracias. Valentina se apartó hacia la ventana, dando a entender que la conversación había terminado. Ahora, por favor, vete. Mateo se levantó, pero no tenía prisa por irse. Una cosa más, dijo. La policía está buscando a Camila. Desapareció justo después del accidente. Nadie sabe dónde está. Valentina no contestó. Siguió mirando por la ventana. La lluvia se había intensificado. Las gotas tamborileaban contra el cristal, creando un ritmo monótono y tranquilizador. Ten cuidado, Vale, dijo Mateo en voz baja. Ella es peligrosa, y puede culparte de que su plan haya salido a la luz. Con esas palabras, salió de la habitación, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Valentina siguió mirando la lluvia, reflexionando sobre lo rápido que podía desmoronarse la vida que uno había pasado años construyendo. Los días en el hospital transcurrieron lenta y monótonamente. Valentina se recuperaba poco a poco físicamente, pero emocionalmente seguía destrozada. Casi no hablaba con el personal.
Cumplía mecánicamente todas las prescripciones de los médicos. Veía la televisión de la sala sin interés. El único punto positivo eran las visitas de Estela, que venía todos los días después del trabajo. Su amiga le traía comida casera, libros y noticias del mundo exterior. Pero incluso con ella, Valentina se mantenía callada y distante. En la segunda semana de su estancia en el hospital, Valentina fue trasladada a una sala general. Su vecina era una anciana llamada Rosario, que había sufrido un derrame cerebral. A pesar de la gravedad de su estado, Rosario era extraordinariamente alegre y sociable. «La juventud te sacará de cualquier apuro», le dijo a Valentina cuando se dio cuenta de su estado depresivo. «Pase lo que pase, querida, la vida sigue». Valentina no quería hablar, pero Rosario era persistente. Le habló de su vida, larga y no siempre fácil, de su marido, que había muerto joven, dejándola con 2 hijos, de cómo había tenido 3 trabajos para educarlos, de cómo estuvo a punto de suicidarse por desesperación, pero encontró fuerzas para seguir adelante. «¿Ves esta cicatriz?». Una vez le mostró a Valentina una delgada línea blanca en su muñeca. Estaba segura de que la vida se había acabado, pero mi amiga me encontró a tiempo. ¿Y sabes qué? Le estoy agradecida todos los días, porque después de aquella noche tuve 45 años más de vida. 45 años de alegrías, penas, amor, decepciones, todo lo que nos hace humanos. Poco a poco, Valentina empezó a escuchar las palabras de su compañera. Empezó a fijarse en las pequeñas cosas, lo bien que caía la luz del sol en el suelo por la mañana, lo delicioso que estaba el zumo de naranja que le traían para desayunar, cómo olían las flores, que ahora ponía en un jarrón en lugar de tirarlas. 3 semanas después del accidente, el detective Álvarez visitó a Valentina. Parecía cansado pero contento. «Tengo noticias para usted, señora Echeverría», dijo, tomando asiento junto a la cama. «Hemos detenido a Camila Fuentes. Intentaba salir del país con documentos falsos». Valentina se tensó, recordando la advertencia de Mateo de que Camila podría ser peligrosa. Ella confesó: «No inmediatamente, pero teníamos pruebas irrefutables. Las herramientas utilizadas para dañar el sistema de frenos tenían sus huellas en ellos, además de testigos de su partido que la vieron merodeando por el coche». «¿Qué pasa ahora?». «Está acusada de intento de asesinato», el detective comprobó los registros. «Dado que un feto murió como resultado, se enfrenta a una larga condena». Valentina asintió, pero extrañamente, la noticia no le produjo alivio ni satisfacción. Camila respondería por su crimen, pero eso no le devolvería a su hija. No curaría sus heridas mentales. «¿Y mi marido?», preguntó. «¿Está implicado?». El detective negó con la cabeza. «No hay pruebas de su implicación. Fuentes afirma que actuó por su cuenta, por celos. Quería deshacerse de usted y del bebé para poder estar con su marido». «Ya veo». Valentina bajó la mirada a sus manos. «Gracias, detective». «Tendrás que declarar ante el tribunal cuando el caso vaya a juicio», advirtió Álvarez poniéndose en pie. «Pero eso no será pronto. Recupérese, señora Echeverría». Las paredes grises de la habitación del hospital parecían haber absorbido todo el dolor y la desesperación de Valentina durante su mes aquí. Hoy era el día del alta. La doctora Ramírez la examinó detenidamente por última vez, anotó sus recomendaciones para la recuperación y le deseó una pronta reincorporación a la vida normal. Vida normal. Esas palabras sonaban a burla. ¿Qué se consideraría ahora una vida normal para una mujer que había perdido un hijo y se preparaba para el divorcio? ¿Preparada? Estela estaba en la puerta con una pequeña bolsa de cosas que había traído para Valentina. «No», respondió Valentina con sinceridad, levantándose lentamente de la cama. «Pero no hay más remedio. El hospital, a pesar de su estéril incomodidad, era seguro. Allí Valentina podía vivir en su capullo de dolor sin pensar en el futuro, en asuntos prácticos. El mundo exterior exigía decisiones, acción, una fuerza que no sentía en sí misma. «Hablé con tu mamá», dijo Estela, ayudándola a empacar el resto de sus cosas. «Te está esperando. Tu habitación está lista». Valentina asintió. Después de pensarlo mucho, decidió no volver a la casa que compartía con Mateo. Demasiados recuerdos, demasiado dolor. En su lugar, se mudaría temporalmente con su madre, Sofía Borges, a una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires. Salieron del pabellón y Valentina se despidió de Rosario, su compañera de pabellón.
La anciana la abrazó con fuerza. «Recuerda lo que te dije, querida», le dijo. «La vida sigue, aunque parezca que el mundo se ha detenido». En el pasillo, las esperaba una enfermera con una silla de ruedas, procedimiento habitual en las altas. «Puedo andar», objetó Valentina, pero la enfermera fue inflexible. «Son las normas del hospital, señora». Se sentó de mala gana en la silla, sintiéndose mucho más enferma de lo que realmente estaba. Mientras conducían por el pasillo, Valentina pensó en Mateo. No había venido el día del alta, aunque sabía de su existencia. Tal vez se dio cuenta de que su presencia solo complicaría la situación. O, más probablemente, estaba demasiado ocupado con su nueva vida sin ella. Camila seguía detenida a la espera de juicio. Valentina había recibido una citación con la fecha de la vista preliminar. Dentro de 15 días. La perspectiva de encontrarse cara a cara con la mujer que había intentado matarla y asesinado a su hija Nonata le producía sentimientos encontrados. Miedo, rabia, pero sobre todo cansancio. Un taxi esperaba a la salida del hospital. Estela ayudó a Valentina a subir al asiento trasero y se sentó a su lado. «Calle del Sol, 45», dijo al conductor, dando la dirección de la madre de Valentina. El trayecto duró unos 40 minutos. Valentina miraba en silencio por la ventanilla cómo flotaba la ciudad. Buenos Aires vivía su vida habitual. Gente apresurada en sus quehaceres, autobuses abarrotados, escaparates de colores brillantes. Increíblemente, el mundo seguía existiendo cuando todo se derrumbaba dentro de ella. La casa de Sofía Borges era una modesta construcción de una planta con un pequeño jardín. Toda su familia había vivido allí. Valentina, su hermana, su madre y su padre. Pero su padre había muerto hacía 10 años. Su hermana se había casado y trasladado a España, y ahora Sofía vivía sola. Antes Valentina no visitaba a su madre más que una vez al mes, siempre con prisas, siempre absorta en sus propios asuntos. Ahora debía volver a casa de sus padres por tiempo indefinido. Sofía les esperaba en la puerta. Una mujer bajita, de pelo gris y ojos cansados pero amables. Abrazó a su hija nada más bajarse del taxi y Valentina sintió que algo se rompía en su interior, la barrera que había construido alrededor de su dolor. Rompió a llorar en el hombro de su madre como una niña pequeña. «Todo va a ir bien, hija», susurró Sofía, acariciándole la espalda. «Estás en casa, estás a salvo». La habitación de Valentina seguía casi exactamente igual que en los días de su juventud. La misma cama individual con la colcha azul, el mismo escritorio junto a la ventana, las mismas estanterías con libros y recuerdos. Sofía solo había cambiado la ropa de cama y ventilado la habitación. «Poneos cómodos», dijo cuando los tres entraron en la habitación. «He preparado tu sopa favorita. Come cuando estés lista». Valentina se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. Le resultaba extraño volver a un lugar que conocía como la palma de su mano, pero que ahora le parecía extraño. Ya no era la chica soñadora que vivía aquí. Ahora era una mujer rota, cuya vida se había hecho añicos. Estela se quedó a comer, pero pronto se marchó. Tenía que volver al trabajo. Prometió pasarse al día siguiente y traer más cosas de casa de Valentina. «¿Necesitas algo en particular?», preguntó antes de marcharse. Valentina negó con la cabeza. «Solo ropa y artículos de aseo. El resto puede esperar». Cuando su amiga se marchó, Valentina se sintió aún más desolada. Se obligó a comer un poco de la sopa que había preparado su madre, pero la comida le pareció insípida. Después se duchó, retorciéndose de dolor por la herida del costado que aún no había cicatrizado del todo, y se fue a la cama, a pesar de que aún era pleno día. Sofía se asomó a la habitación una hora más tarde, pero Valentina se hizo la dormida. No quería hablar, dar explicaciones, asegurar a su madre que todo iría bien. Nada estaría bien. Nunca. Los días siguientes se convirtieron en una rutina monótona. Valentina se levantaba tarde, comía lo que su madre preparaba, pasaba la mayor parte del día tumbada en la cama o sentada en una silla junto a la ventana, mirando el jardín. A veces lloraba, en silencio, reprimida, para que su madre no la oyera. A veces se quedaba aturdida, sin pensar en nada, cayendo en un estado cercano al trance. Sofía no la presionaba, no la obligaba a hablar de lo sucedido, simplemente estaba allí, cocinando, lavando la ropa, a veces sentada a su lado y cogiendo la mano de Valentina en silencio. Su presencia silenciosa y discreta era lo único que Valentina podía soportar aquellos días. Las noches eran lo peor. Valentina no podía dormir.
a pesar de su agotamiento. Permanecía tumbada con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el tic-tac del viejo reloj de pared del pasillo, los crujidos de la casa nocturna, el ruido lejano de los raros coches de la calle. Durante esas horas, los recuerdos y el dolor llegaban con renovado vigor. La imagen de una hija por nacer que nunca vería, que nunca estrecharía contra su pecho, que nunca llevaría a primer grado. La imagen de Mateo sonriendo a Camila en el restaurante del hotel. La imagen de la propia Camila, de pie junto a su cama de hospital, con una fría sonrisa y pronunciando aquellas terribles palabras. Una noche, cuando el insomnio la atormentaba especialmente, Valentina se levantó de la cama y caminó en silencio por la casa. Sofía hacía rato que dormía. No entraba luz por debajo de la puerta de su habitación. Valentina bajó a la cocina, encendió la lamparita que había sobre la placa y puso la tetera. Mientras esperaba a que el agua hirviera, su mirada se posó en la fotografía de su padre que había en la pared. Javier Borges con su uniforme de policía, serio pero de ojos bondadosos. Su padre había trabajado en la policía bonaerense durante 30 años, llegando a capitán, pero había muerto de un infarto 2 años antes de jubilarse. Valentina lo recordaba siempre diciendo que la ley estaba para proteger a la gente, pero a veces la ley era impotente y entonces un hombre tenía que protegerse a sí mismo. La tetera hervía, pero Valentina no le prestó atención. Un pensamiento empezó a formarse en su mente, oscuro, peligroso, pero extrañamente reconfortante. ¿Y si se tomaba la justicia por su mano? ¿Y si se vengaba de los que habían arruinado su vida? ¿Mateo y Camila? ¿Sabía que Camila pronto podría estar en libertad bajo fianza antes de su juicio? Estela había hablado de ello, resentida con el sistema de justicia. Y Mateo vivía en su casa compartida como si nada hubiera pasado, como si no la hubiera traicionado, como si su hija no hubiera muerto a causa de su conexión con Camila. Valentina apagó la tetera y volvió a su habitación, pero no podía dormir. El pensamiento de venganza llenaba todo su ser, desplazando incluso el dolor. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, Valentina se interesó por algo fuera de su habitación. Salió al garaje, donde guardaba las cosas de su padre que Sofía no había podido tirar tras su muerte. Entre las cajas de viejos documentos, libros y ropa, Valentina buscó un objeto en particular. Recordaba que su padre conservaba un arma reglamentaria en casa, incluso después de jubilarse. ¿Qué buscas, querida? Sofía apareció en la puerta del garaje, sorprendida por la actividad de su hija. Solo quería ver las cosas de papá, mintió Valentina, para recordarle. Sofía sonrió con tristeza. Habría estado orgulloso de ti, Vale, de tu fuerza. Valentina contuvo a duras penas una risa amarga. ¿Qué fuerza? Estaba destrozada, devastada y ahora obsesionada con pensamientos de venganza. Difícilmente era algo de lo que su padre estaría orgulloso. Sofía se fue, y Valentina continuó su búsqueda. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una caja negra de metal cerrada con llave. No tenía llave, pero Valentina recordó que su padre siempre guardaba una de repuesto en el estante superior del armario del pasillo, en una vieja lata de galletas. Después de esperar a que su madre saliera de compras, Valentina encontró la llave y abrió el cajón. Dentro había una pistola, una vieja Versa Thunder que su padre había recibido al principio de su servicio. Junto a ella había una caja de munición. Valentina nunca había disparado un arma, pero había visto a su padre hacerlo en el campo de tiro, donde a veces la llevaba de niña. Cogió el arma, sorprendida por su peso. El metal era frío, inanimado, pero extrañamente tranquilizador. Valentina guardó la pistola y la munición en el bolso, cerró con cuidado el cajón y lo devolvió a su sitio. Volvió a guardar la llave en la lata de la estantería. Por la noche, Estela trajo la noticia. Camila estaba en libertad bajo fianza. Debía llevar una pulsera electrónica y no salir de la ciudad, pero estaba libre. Su abogado alega que no hay pruebas suficientes, dijo Estela indignada. Que todo es circunstancial. ¿Se lo imagina? Esa mujer se confesó contigo en el hospital. Valentina escuchaba a su amiga, asintiendo en los lugares adecuados, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ella estaba pensando en el hecho de que Camila estaba ahora libre, y probablemente con Mateo. ¿Están juntos?, preguntó, interrumpiendo la corriente de indignación de Estela. ¿Quién? Mateo y Camila. ¿Viven juntos? Estela palideció, y eso fue suficiente respuesta.
No quería decírtelo, pero sí, ella se fue a vivir con él después de que la soltaran. A su casa. Valentina apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Una rabia que no había sentido desde el accidente de repente llegó en una ola caliente. Mateo había traído a su amante a la casa donde vivían juntos, donde planeaban criar a su hija. Era el colmo. ¿Vale? ¿Estás bien?, preguntó Estela preocupada, notando el cambio en el rostro de su amiga. Sí, Valentina trató de recomponerse. Es que no esperaba que estuvieran tan abiertamente juntos. Siento lo que dije. Tal vez no debería haber... No, está bien. Necesito saberlo. Después de que Estela se marchara, Valentina permaneció sentada en la cama durante largo rato, mirando la bolsa que contenía la pistola. Un plan empezó a formarse en su cabeza, claro, sencillo, irreversible. Esperó a que su madre se acostara y salió de casa sin ser vista. Fuera hacía fresco, el viento nocturno le alborotaba el pelo. Valentina llamó a un taxi a través de una aplicación y dio la dirección de la casa que había sido suya. El taxi la dejó a 2 manzanas de la casa. Valentina caminó despacio por la calle desierta, con una pistola en el bolsillo de la chaqueta. No sabía si estaba cargada, pero no importaba. Llevaba los cartuchos en el bolso. La casa estaba sumida en la oscuridad, con solo una tenue luz encendida en la ventana del dormitorio. Su dormitorio, el de ella y Mateo. Mateo y Camila ahora, al parecer. Valentina caminó por la parte trasera de la casa, sabiendo que había una puerta al jardín que a menudo se deja sin cerrar. La puerta estaba abierta. Valentina se deslizó silenciosamente en el interior, en el entorno familiar, pero ahora extraño. Se quitó los zapatos para moverse en silencio y sacó munición de su bolsa. Con manos temblorosas, cargó la pistola como había visto en numerosas películas. Subió las escaleras y se dirigió al dormitorio. La puerta estaba entreabierta. De la habitación salía una luz tenue y voces silenciosas. Valentina se acercó y miró por la rendija. Mateo y Camila estaban acostados en la cama. En su cama. Estaban despiertos, hablando en voz baja. Mateo parecía preocupado. Camila parecía molesta. «Tienes que dejar de pensar en ello», decía ella. «Lo que pasó es lo que pasó. No podemos cambiar el pasado». «La niña, Camila». La voz de Mateo tembló. «Mi hija murió por lo que hiciste. Fue un accidente». «¿Un accidente? Dañaste los frenos de su coche. Yo no quería que muriera, solo quería asustarla, hacer que te dejara». Valentina sintió que su corazón latía en su pecho. Ella no había esperado escuchar pesar en la voz de Mateo, no había esperado que él pensara en el bebé, pero eso no cambiaba lo que había sucedido. No cambiaba el hecho de la traición, la pérdida, el dolor. Empujó la puerta y entró en la habitación, apuntando con la pistola a la atónita pareja. «Vale». Mateo saltó de la cama, los ojos abiertos de sorpresa. «¿Qué estás haciendo?». Camila se congeló, su rostro palideció al ver el arma. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, la voz de Valentina era sorprendentemente tranquila. «Para restablecer la justicia». «Vale, por favor». Mateo dio un paso hacia ella, con las manos levantadas en un gesto conciliador. «Baja el arma. Hablemos». «¿Hablar?». Valentina sonrió con amargura. «Ya nos lo hemos dicho todo. Me traicionaste, la elegiste a ella y por eso nuestra hija está muerta». «Lo sé». Las lágrimas se asomaron a los ojos de Mateo. «Y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Pero eso no es una solución, ¿vale? Solo empeorará las cosas». Valentina dirigió el arma hacia Camila, que estaba acurrucada en las almohadas, claramente aterrorizada. «¿Y tú? Viniste al hospital a presumir. Sonreías cuando me dijiste que mi bebé se había ido». «No quería que pasara eso», susurró Camila. «Te juro que solo quería asustarte». «Cállate». Valentina sintió que la mano con la pistola empezaba a temblar. «Mataste a mi hija, arruinaste mi vida». «Vale, por favor». Mateo dio otro paso hacia ella. «Sé cómo te sientes, pero esta no eres tú no eres el asesino». Valentina lo miró, el hombre al que amaba, en el que confiaba, con el que soñaba envejecer. Ahora parecía ajeno, distante, como el mundo que le rodeaba. «No sabes quién soy», le dijo. «Ni siquiera has intentado averiguarlo». Ella apuntó el arma a Mateo y apretó el gatillo. El estruendo del disparo ensordeció a todos en la habitación.
Mateo se agarró el hombro, la sangre goteaba bajo sus dedos. Cayó de rodillas, con la cara contorsionada por el dolor. Camila gritó y corrió hacia él, pero Valentina la apuntó con el arma. «¡No te muevas!», le ordenó. Camila se quedó paralizada, con terror puro en los ojos. Después sonó otro disparo. Camila cayó al suelo y se agarró la pierna herida. «Por favor», suplicó. «No me matéis. Haré lo que quieras, pero no me mates». Valentina la miró, a su cara contorsionada por el miedo, a las lágrimas que corrían por sus mejillas, y de repente se sintió vacía. Ni satisfacción, ni regodeo, ni siquiera rabia. Solo vacío. «¿Crees que esto traerá de vuelta a mi hija?», preguntó en voz baja. «¿Crees que si te mato, mi dolor desaparecerá?». Camila se quedó callada, indecisa. Valentina bajó el arma. «Nada me devolverá a mi hija», dijo, más para sí misma que para ellas. «Nada deshará lo que has hecho, ni siquiera vuestra muerte». Retrocedió un paso, aún con la pistola en la mano, pero sin apuntarles. «Solo lamento una cosa», añadió, mirando a Mateo, que se llevaba una mano ensangrentada al pecho. «Que una vez te amé». Con esas palabras, Valentina se dio la vuelta y salió de la habitación. Bajó las escaleras, salió de la casa y caminó por la calle nocturna, sin importarle que tal vez alguien la hubiera visto, hubiera oído el disparo y hubiera llamado a la policía. Caminó largo rato, sin propósito, hasta que se dio cuenta de que sus pies la habían llevado a casa de Estela. Era más de medianoche, pero había luz en la ventana del piso de su amiga. Valentina llamó al timbre. Estela abrió casi de inmediato, como si la hubiera estado esperando. Cuando vio la pistola en la mano de su amiga, no se asustó, no hizo preguntas. Simplemente dejó entrar a Valentina en casa. «Hice algo terrible», dijo Valentina mientras se sentaban en el sofá. «Cuéntame», respondió Estela con calma. Y Valentina se lo contó todo, de principio a fin. Cómo había encontrado la pistola de su padre, cómo había entrado en la casa, cómo había oído hablar a Mateo y Camila, cómo había disparado a su exmarido y a su amante, cómo había fracasado en el intento de matarlos. «Debería haberlos odiado», terminó. «Pero al final, simplemente no sentí nada. Era como si nada de aquello me estuviera ocurriendo». Estela se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «¿Qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó Valentina. «¿Entregarme a la policía?». «No», dijo Estela con firmeza. «Para empezar, no sabemos la gravedad de sus heridas. Es posible que no denuncien. En segundo lugar, tenías motivos de sobra para desmayarte temporalmente, la pérdida de un hijo, la traición, un trauma psicológico». «Pero disparé a un hombre, Estela. Podría haberlos matado». «Pero no lo hiciste». Estela le cogió las manos. «Y eso es lo más importante. Te detuviste. Elegiste no convertirte en una asesina, incluso cuando tenías todo el derecho a la rabia». Valentina negó con la cabeza. «Eso no me convierte en una buena persona. Solo me hace no tan malo». «Te convierte en una persona que ha pasado por un infierno y no se ha perdido del todo», rebatió Estela con suavidad. «Y eso no es poca cosa». Permanecieron sentados en silencio durante largo rato. Fuera de la ventana empezaba a clarear. La luz gris del alba se filtraba a través de las cortinas, prometiendo un nuevo día. Valentina no sabía qué le depararía aquel día. Arrestos, más dolor, nuevos problemas. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que desesperación y rabia. Algo parecido al alivio. «No sé cómo seguir adelante», dijo finalmente. «Nadie lo sabe». Estela le apretó la mano. «Solo vivimos, día a día, y un día será más fácil». Valentina miró la pistola que había sobre la mesa entre ellas, el arma que podría haberlo cambiado todo, pero que al final solo la cambió a ella. «Ya no quiero venganza», dijo en voz baja. «Solo quiero paz». Estela asintió y rodeó a su amiga con el brazo. Estuvieron sentadas así hasta que los primeros rayos de sol penetraron en la habitación, iluminando las dos siluetas del sofá, la mujer que había pasado por el infierno y había vuelto, y la amiga que no le soltaba la mano, ni en la más oscura de las tinieblas. Valentina no sabía qué pasaría después, pero estaba viva. Y eso era quizá lo único que importaba en aquel momento.